Estos son tiempos increíblemente emocionantes para los científicos. Aunque el mundo está en peligro debido a los cambios climáticos, esos mismos cambios provocaron el derretimiento del permafrost. Los glaciares de todo el mundo han comenzado a desmoronarse y revelar los secretos que nos han estado ocultando durante milenios. Hoy descubrimos los más intrigantes hasta la fecha. Estas son las 18 cosas más increíbles encontradas en el hielo. Número 18. Sacrificio humano. Encontrar ruinas antiguas olvidadas en el tiempo es como el santo grial de cualquier arqueólogo, pero encontrar momias es aún mejor. Entonces, cuando John Raynor y su equipo arqueológico encontraron niños momificados en la cima del estratovolcán en la frontera entre Argentina y Chile, fue un descubrimiento increíble, pero también solemne. Encontraron a 3 niños, momificados y congelados, por lo que estaban prácticamente intactos. Puedes verlo aquí mismo. La niña parece que podría volver a la vida en cualquier momento. Con 13 años, es la mayor de las 3 y fue apodada doncella del Hulilaco. Resulta que estos niños fueron sacrificados a los dioses incas hace más de 500 años. El ritual se llamaba capacocha y duraba meses. Con análisis bioquímicos, los expertos determinaron que durante más de un año los niños recibieron mayores cantidades de cacao. Y luego, durante las últimas semanas antes del sacrificio, ingirieron mucho alcohol. Estos antiguos rituales fueron descritos a los españoles por los propios incas, pero ahora tenemos pruebas concretas de que realmente ocurrieron. Lo que descubrieron congelado en hielo, conmocionó al mundo entero. La imagen muestra a un equipo de 10 investigadores de pie sobre una superficie cubierta de nieve. Frente a ellos hay 2 aberturas circulares, de color amarillo brillante. Son como túneles que conducen a lo más profundo de la Tierra, pero parecen como si hubieran sido quemados con algún tipo de arma espacial. Aún más extrañas son las 3 pirámides que se encuentran al fondo. Se parecen inquietantemente a las antiguas pirámides egipcias, pero no tienen cabida aquí porque están cubiertas de nieve y hielo. La publicación en Reddit se tituló Encontré vida y, tan pronto como se publicó, se eliminó rápidamente. Sin embargo, nuestro equipo logró protegerlo antes de que fuera eliminado. ¿Qué crees que representa? Comenta abajo y déjanos saber tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 17. Leuva es robada. Encontrar una momia de 500 años es bonito, pero ¿qué tal encontrar una momia de 41.800 años? Conoce a Leuva, una cría de mamut. Tenía solo entre 30 y 35 días cuando falleció y quedó momificada. Permaneció congelada en el permafrost hasta 2007, cuando un criador de renos llamado Yuri y sus 3 hijos descubrieron a Leuva en la península ártica rusa de Yamal. Yuri pertenece a los nenets, o samoyedos, una tribu nativa del Ártico ruso. Inmediatamente reconoció lo que había descubierto. Según las creencias, tocar restos de mamut era de mal augurio. Así que lo dejó en paz y viajó 240 kilómetros hasta un pueblo cercano para consultar a un amigo. Notificaron a un museo local, pero para entonces Leuva ya no estaba. La encontraron en un asentamiento cercano. Al final resultó que, el primo de Yuri sacó los restos y los cambió al dueño de una tienda local por 2 motos de nieve. El mamut resultó levemente dañado porque los perros le habían arrancado una oreja de un mordisco. Finalmente, el museo recuperó los restos como forma de agradecimiento a Yuri. Le pusieron al mamut el nombre de su esposa, Leubov, que significa amor. Oso de las cavernas de la Edad del Hielo. Número 16. Los mamuts compartían su espacio vital con otra bestia formidable, el oso de las cavernas. Hoy en día, el oso más grande que existe es el oso polar. Pero si nos fijamos en la diferencia en el tamaño del cráneo entre el oso polar y el oso de las cavernas, veremos que el oso de las cavernas era mucho más formidable. Pero hasta hace poco, la mayoría de los restos de osos de las cavernas encontrados hasta ahora eran solo cráneos y huesos. Imaginemos entonces la alegría de los científicos cuando se encontraron congelados los restos de un oso de 35.000 años en una nueva isla de Siberia. Cuando murió, el permafrost conservó sus tejidos blandos, órganos y pelaje. Así que los investigadores se divirtieron mucho cuando encontraron porque les brindó una oportunidad sin precedentes de examinar sus órganos e incluso el cerebro. Este fue el primer y único cadáver de oso adulto que estaba 100% intacto y lo calificaron como un hallazgo de gran importancia para todo el mundo. Al igual que Leuva, este hallazgo también fue realizado por pastores de renos, lo que me hace pensar que ahora que el permafrost se está derritiendo, sería mejor que cambiaran su profesión a arqueólogos.
Número 15. Tesoro de Mont Blanc. Ahora bien, esta historia es tan loca como parece. Y recientemente, finalmente se resolvió. El misterio comenzó cuando un alpinista decidió dar un paseo por Mont Blanc en Francia. Allí tropezó con una caja de metal. Fue realmente extraño encontrar una caja de metal en lo alto de las montañas. Pero lo que contenía era aún más extraño, pues estaba lleno de piedras preciosas como esmeraldas, rubíes y zafiros. Como buen ser humano, el montañero avisó inmediatamente a la policía y entregó su hallazgo. ¿Pero a quién pertenecían las piedras? ¿Y qué hacían en las montañas? La investigación posterior descubrió que 2 aviones de Arrendies se estrellaron en Mont Blanc en 1950 y 1966. Los escaladores han encontrado habitualmente restos de los accidentes, pero nada tan valioso. Durante años, las gemas estuvieron bajo custodia policial, pero en 2021, 8 años después de ser encontradas, finalmente fueron compartidas con el hombre que las encontró en la cima de la montaña. El valor estimado rondaba los 300.000 euros. Ese es el tipo de cosas que me gustaría encontrar debajo del hielo. Cementerio de momias de pingüinos. Número 14. Estoy seguro de que todos estaríamos de acuerdo en que de todos los animales que viven en la Antártida, ninguno es más lindo que los pingüinos. Pero lo que un grupo de científicos chinos descubrió bajo el hielo en 2016 los horrorizó hasta los huesos, y uno de ellos incluso lo describió como un campo de exterminio. Descubrieron un cementerio de pingüinos momificados esparcidos por el suelo. En algunas áreas, se encontraron hasta 15 momias de pingüinos por metro cuadrado. El hallazgo fue tan intrigante que Discovery Channel dedicó un episodio del programa Secrets Under the Ice a la historia. Es seguro decir que el sitio de las momias de los pingüinos fue extremadamente inquietante y todavía no existe una teoría plausible para explicarlo. Los expertos dicen que es casi como un evento con víctimas masivas. Sin embargo, ¿por qué están todos apilados uno encima del otro? ¿Y por qué se momificaron? Siguen siendo preguntas sin respuesta. En 2020, se hizo un hallazgo similar, pero los expertos determinaron que algunos de los restos eran viejos y otros nuevos, lo que complica aún más el asunto. ¿Tiene alguna teoría sobre por qué y cómo sucede esto? Número 13. La doncella siberiana. Ha tenido muchos nombres y títulos. La doncella siberiana, la princesa del Reino Unido, la mayor sensación arqueológica del siglo XX. Una de las razones por las que este hallazgo fue tan intrigante, aparte del hecho de que se trataba de una momia de 2500 años de antigüedad, fue que el lugar de enterramiento permaneció intacto por los ladrones durante todo ese tiempo. La momia fue descubierta en la meseta helada del Reino Unido en Siberia en 1993, junto con cerámica y otros artículos. La momia fue encontrada en un ataúd de madera cerrado y todavía estaba lleno de hielo desde el momento en que fue enterrada. Los restos se encontraban en bastante buenas condiciones para su edad. Con el paso de los años, surgieron muchas teorías, así como mitos y leyendas sobre maldiciones y fuerzas sobrenaturales que rodeaban a esta dama. Pero con la ayuda de la ciencia moderna, hemos comenzado a comprender quién era ella realmente. Vivió en el siglo V a.C. y probablemente fue una chamán. Tenía rastros de mercurio y cobre en las fosas nasales, probablemente por inhalar sustancias que alteran la mente. También tenía una peluquería que se asemeja al árbol de la vida y tatuajes elaborados por todo el cuerpo. Debe haber sido una dama genial en su época. Número 12. Ötzi el montañero. A diferencia de la doncella siberiana, nuestra siguiente momia tuvo un final menos digno. Ötzi, el hombre de hielo, fue descubierto por unos excursionistas en 1991 en los Alpes, en la frontera entre Italia y Austria. Pensando que podría tratarse de un caso de asesinato, avisaron a la policía. Resulta que tenían razón. La única diferencia es que este asesinato tuvo lugar hace unos 5000 años. Encontrar a Ötzi fue un descubrimiento extremadamente importante, ya que la ciencia moderna nos permitió rastrear la vida de este montañero prehistórico y descubrir qué comía, a qué se dedicaba y cómo murió. Resulta que Ötzi era probablemente un pastor de gran altitud que posiblemente incursionó en la fundición de cobre. Tenía más de 60 tatuajes que cubrían su cuerpo y algunos científicos creen que fueron el resultado de tratamientos médicos. Los tatuajes se colocaron en los meridianos utilizados para la acupuntura y la acupresión 2000 años antes de que se utilizaran estas técnicas en China. El hombre de hielo medía unos 160 cm de altura, pesaba unos 50 y tenía unos 45 años cuando murió. Estaba escalando la montaña cuando fue emboscado y le dispararon una flecha, lo que le provocó la muerte desangrada.
Número 11. Montañas y valles de la Antártida. La Antártida es el lugar más aislado del mundo. Está más alejado de cualquier centro de actividad humana y, por esa razón, fue descubierto bastante tarde. El continente helado fue avistado por primera vez en 1820 por un barco ruso y durante mucho tiempo todo el mundo pensó que era solo un enorme bloque de hielo y nieve. Sin embargo, en los últimos tiempos, esas teorías están dando un vuelco. Lo creas o no, los investigadores descubrieron que hay numerosas montañas y valles escondidos en la Antártida. La Agencia Espacial Europea realizó recientemente una investigación a través del proyecto Polar Gap y descubrió no uno, sino 3 valles masivos que unen las dos regiones principales, la capa de hielo de la Antártida Oriental y la capa de hielo de la Antártida Occidental. Los valles desempeñan un papel importante ya que impiden que el hielo de la Antártida Oriental fluya hacia el oeste y luego hacia la costa. A medida que los glaciares siguen derritiéndose, existe una creciente preocupación sobre cómo el hielo derretido de la Antártida podría afectar el aumento del nivel del mar. Es cuestión de tiempo que el nivel del mar aumente drásticamente y entonces el futuro de las ciudades costeras estará en peligro real. Número 10. Una semilla prehistórica. Imagínese una ardilla prehistórica escondiendo algunas semillas en las profundidades del subsuelo cerca de las orillas del río Kolyme en Siberia. Las semillas quedaron completamente encerradas en hielo, para estar en la Tierra 32.000 años después. Los investigadores que los encontraron en realidad buscaban huesos de mamut, bisonte y rinoceronte lanudo que estaban esparcidos por todas partes. Parece que era una especie de punto de acceso prehistórico, con todos los animales merodeando a su alrededor. Sin embargo, las semillas parecían haber sido dañadas, tal vez por la propia ardilla, en un intento de evitar que germinen. Sin embargo, algunos de ellos conservan material vegetal viable. Los científicos pudieron extraer el tejido y germinarlo con éxito en un vial. Ahora tienen un montón de plantas prehistóricas creciendo y esperan obtener algunas respuestas de ellas. Es decir, porque nos enfrentamos a cambios climáticos nefastos que amenazan con cambiar la forma en que vivimos en este planeta. Es esencial que los investigadores comprendan qué hace que las plantas sobrevivan en condiciones muy cálidas o secas. Si encuentran los genes responsables de tales rasgos, tal vez puedan usar esa información para ayudarnos a sobrevivir a los cambios venideros. Número 9. Gusanos antiguos. Vale, revivir y germinar semillas prehistóricas suena genial, pero ¿y si un animal también pudiera hacerlo? Bueno, simplemente lo hizo. El animal en cuestión era un tipo diminuto de gusano llamado nematodo. Mientras investigadores de la Universidad de Tennessee derretían hielo prehistórico siberiano, el gusano redondo de medio milímetro de largo comenzó a moverse libremente desde su prisión de 42.000 años. Para ser honesto, si alguien dijera gusanos prehistóricos, lo primero que pensaría sería en los gusanos subterráneos de la película Tremors. Pero aunque este pequeño no da tanto miedo como esos monstruos, sus habilidades de supervivencia son mucho más impresionantes. Imagínese permanecer congelado durante decenas de miles de años y luego volver a la vida. Es como si todas las películas de terror que veía cuando era niño comenzaran a volverse reales poco a poco. Lo siguiente que sabrás es que la cosa se encontrará en las profundidades del hielo y dinosaurios furiosos comenzarán a vivir junto a nosotros. Quizás T-Rex destruya el laboratorio que contiene el virus zombie prehistórico y lo libere en la naturaleza. En realidad suena como una película bastante buena. Quizás debería presentárselo a un productor de Hollywood. Número 8. Una pareja perdida. Me parece que todas y cada una de las historias de hoy podrían convertirse en una gran superproducción de Hollywood. Y el próximo no es diferente. Una mujer suiza de 79 años finalmente tuvo la oportunidad de enterrar adecuadamente a sus padres desaparecidos hace 75 años. Recientemente, sus cuerpos fueron encontrados en el hielo que se estaba derritiendo en los Alpes suizos. Era agosto de 1942 cuando el señor y la señora Dumoulin, una pareja de granjeros suizos, salieron a cuidar a sus vacas. A pesar de extensas búsquedas en la zona, nunca más fueron encontrados. Hasta ahora. Los cuerpos fueron descubiertos en St. Glacier Florent por un trabajador de una empresa de teleféricos llamada Glaciar 3000. Descubrió una mochila, cuencos de hojalata y una botella de vidrio. Y entonces vio un cuerpo bajo el hielo. Era una pareja que aparentemente cayó en una grieta. Vestían ropas típicas del periodo de la Segunda Guerra Mundial y luego fueron identificados por sus documentos de identidad. Pero también se están realizando pruebas de ADN.
Tuvieron 7 hijos que luego se separaron y perdieron el contacto con el paso de los años. Número 7. Fotografías congeladas. Cuando escuchas las palabras Honest Shackleton y el partido del mar de Ross, ¿te suenan algo? Si no, te has estado perdiendo una de las historias de supervivencia contra el ODS más famosas que este mundo haya visto jamás. Lord Honest Shackleton y su tripulación se embarcaron en una misión para cruzar la Antártida, una hazaña peligrosa que nadie ha podido lograr jamás. La idea era tener 2 tripulaciones. Uno será liderado por Shackleton y entrará al continente desde Georgia del Sur. El otro creará una ruta de suministro desde el lado australiano y los 2 grupos se encontrarían en el medio. Sin embargo, cuando partieron en 1915, el barco de Shackleton, el Endurance, quedó atrapado en el hielo durante 9 meses. Finalmente, lo abandonaron y pisaron el fino hielo, solo para ver cómo el Endurance se hundía apenas 3 días después. Les llevó un año llegar a casa, pero en 2013, los investigadores exploraron las cabañas construidas por el Ross Sea Party y encontraron fotografías. Congelado durante casi 100 años. Las 22 fotografías restauradas brindaron una mirada nunca antes vista a la trágica expedición. Fue como una explosión del pasado. Whisky antártico. Número 6. Encontrar fotografías es muy bonito y elegante, pero imagina encontrar whisky de 100 años conservado agradable y fresco por el hielo antártico. Eso también sucedió. El whisky en cuestión es McKinley's, uno de los clásicos de Malta Highland de su época. Así que no sorprende que Lord Shackleton encargara 25 cajas para su expedición. Supongo que quería algo que los mantuviera calientes durante las largas y frías noches en la Antártida. Incluso hizo que la destilería imprimiera etiquetas especiales que decían especialmente preparado para el barco Endurance de la expedición antártica de 1907. En caso de que el año resulte confuso, esta fue una de las expediciones anteriores de Shackleton a la Antártida. Chico, hacer no una sino varias expediciones al lugar más frío de la Tierra debe significar que te encanta el frío, ¿verdad? De todos modos, parece que la expedición dejó el whisky enterrado profundamente en el hielo debajo de una de las cabañas de la expedición. El Fondo del Patrimonio Antártico de Nueva Zelanda encontró recientemente 2 cajas de whisky Shackleton en 2010. Una de las cajas fue transportada al Museo de Canterbury en Nueva Zelanda y cuidadosamente pensada que 10 botellas estaban perfectamente intactas. Todavía envuelto en su papel y pajita originales, creo a que sabe. Cerebro de mamut. Número 5. No te estoy lanzando insultos en el patio de recreo, aunque suena divertido. De lo que estoy hablando es de un nuevo estudio científico basado en uno de los mamuts lanudos mejor conservados jamás encontrados. El foco principal del estudio fue el cerebro del mamut, que era el único que estaba casi completamente intacto. Los cerebros suelen ser blandos y pegajosos, por lo que mantenerlos intactos durante más de 39.000 años es nada menos que un milagro. Y este incluso tenía pliegues visibles en los vasos sanguíneos. Pertenecía a un mamut de 9 años llamado Yuke. El estudio arrojó conclusiones interesantes. No es sorprendente que los cerebros de mamut resultaran ser muy similares a los cerebros de elefantes modernos. Los expertos pudieron localizar el cerebelo, distinguir la materia blanca y gris del cerebro e incluso encontrar rastros de tejido nervioso. Actualmente se está llevando a cabo un ejercicio de mapeo cerebral a gran escala y los expertos esperan que les permita comprender mejor cómo funcionaban los mamuts. Básicamente, están tratando de sacarle el cerebro. El órgano se conservará en formaldehído y formará parte de futuras investigaciones. Quién sabe, tal vez algún día le devuelvan la vida. Meteorito marciano. Número 4. Esta roca alguna vez fue aclamada como la roca más importante en toda la historia de la humanidad. La roca, denominada al 84001, era en realidad un meteorito de Marte. Descubierto en la Antártida en los años 1980, el meteorito fue estudiado durante más de 10 años. Luego, en 1966, los científicos descubrieron que tenía partículas de vidrio. Pero lo que hicieron a continuación dejó a todos boquiabiertos. Desgasificando las partículas de vidrio con calor consiguieron obtener una muestra de la atmósfera marciana. Al compararlo con muestras de la misión Viking que tuvo lugar en los años 1970, pudieron demostrar de manera inequívoca que al 84001 provenía del planeta rojo. Si me preguntas, al 84001 suena inquietantemente similar a LV426, pero no vayamos allí ahora.
Los expertos creen que un meteorito masivo golpeó por primera vez Marte y envió escombros voladores de regreso al espacio. Algunos de esos escombros aparentemente llegaron a la Tierra, y en 1966 dividió a la comunidad científica. Algunos de ellos creían que los rastros químicos encontrados en la roca eran bacterias marcianas en descomposición. No solo eso, sino que algunas partículas parecían fósiles de organismos unicelulares. Los escépticos refutaron esas afirmaciones. ¿Qué opinas? ¿Fue esta la primera prueba real de vida extraterrestre o simplemente un trozo de roca? Número 3. Un bosque antiguo. Dejemos la Antártida por un momento y vayamos a Alaska, donde un enorme glaciar sigue derritiéndose en el Bosque Nacional de Tongass. Se ha convertido en una famosa atracción turística y muchos creen que la mejor manera de experimentarlo es desde dentro. Pero para hacer eso, debes estar preparado para la aventura. Primero debes realizar un viaje en kayak, luego escalar el glaciar y luego ingresar a sus estrechos túneles de deshielo. Este viaje probablemente no sea para los débiles de corazón, porque seguramente le provocará un caso grave de claustrofobia. Pero si logras vencer tus miedos, entrarás en una tierra de fantasía como ninguna otra. Recientemente, los expertos se dieron cuenta de que el derretimiento del glaciar en realidad está descubriendo un antiguo bosque que estuvo enterrado aquí durante milenios. Al principio, seguían saliendo tocones y troncos del hielo. Pero recientemente se están descubriendo árboles más grandes con raíces y algunos todavía tienen corteza. Los expertos creen que los árboles son abetos y cicuta, pero es necesario realizar más estudios. Sin embargo, el consenso es que tienen al menos más de 1000 años. Cementerio de dinosaurios. Número 2. Los investigadores han encontrado muchísimos animales prehistóricos en el hielo, pero ¿dónde están los dinosaurios? Bueno, están en el sur de Chile. Recientemente, los científicos encontraron 46 especímenes de 4 especies diferentes de ictiosaurios. El nombre significa pez lagarto en griego. Entonces, en lugar de masacrar su apellido, de ahora en adelante los llamaré peces lagartos. Fue un depredador marino que dominó las profundidades hace 245 a 90 millones de años. Eso fue unos 20 millones de años antes de que existieran los dinosaurios. Esta bestia era enorme y se parecía mucho a un lagarto con aletas. A lo largo de 100 millones de años de evolución, cambió de forma y empezó a parecerse más a un pez. Los peces lagarto tenían mandíbulas largas y estrechas revestidas de dientes afilados que estaban destinados a cortar la carne como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Comían principalmente pescado y calamares. Sus ojos eran los más grandes registrados de cualquier otro animal y probablemente les permitían ver muy bien en el mar más profundo y oscuro. Los científicos realmente se están divirtiendo con el glaciar chileno derritiéndose y exponiendo todos esos fósiles. Algunos de ellos incluso tienen tejidos blandos intactos. E incluso encontraron una hembra con un embrión. Número 1. Cae rojo sangre. Y por último, pero no menos importante, tenemos una de las vistas más espantosas de todas. Se llama la catarata de sangre de la Antártida y un espectador la describió como un glaciar que tiene su periodo en medio de vastas áreas de nieve. Una parte de un glaciar parece estar sangrando. Se encuentra en los valles secos, que forma parte del la Antártida que no está completamente cubierta de nieve y hielo. Blood Falls no es lo único extraño que sucede aquí. Las montañas escarpadas están expuestas a los elementos y acaban teniendo formas imposibles, incluso grotescas. Realmente me recuerda más a Marte que a la Tierra. Entonces, si Ridley Scott decide filmar una secuela de The Martian, este sería el lugar perfecto. Pero volvamos a Blood Falls. ¿Por qué es tan rojo? Durante algún tiempo prevaleció la teoría de las algas, pero no se ha encontrado ninguna prueba de ello. Recientemente, se reveló que la verdad es mucho más extraña. Parece que un lago que contenía bacterias antiguas y una alta dosis de sal y hierro quedó atrapado bajo el glaciar. A medida que el glaciar se va derritiendo, el hierro se oxida y le da un color rojo oscuro. Qué extraña y hermosa es realmente nuestra Tierra. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si quieres ver más videos para pasar el rato, echa un vistazo a nuestros otros videos. Y no olvides suscribirte para no perderte nada. Hasta la próxima amigos.